Esto es El Lavadero Network, porque la política sucia se lava en casa. Ustedes a lo mejor se enteraron de cómo al momento que detienen a García Luna en Estados Unidos empieza a hablarse de que tenía tanto control el narco, la delincuencia organizada, que ellos manejaban el aeropuerto de la Ciudad de México, no cualquier aeropuerto, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, lo controlaban. Tenían una clave, no sé, 045, 3545, cuando se empezaba a hablar de que se aplicaba el operativo 3545, todo el mundo tenía que salirse o voltear a ver para otro lado y se paraba el aeropuerto y bajaban aviones con droga. Bueno, ¿quién maneja ahora el aeropuerto de la Ciudad de México? La Secretaría de Marina. Y podemos probar que ha habido una disminución considerable, no solo de que ya no hay ese tráfico de droga en el aeropuerto, una reducción considerable de robos de maletas, porque hay más seguridad. Entonces, nos apoyamos en la Secretaría de la Defensa y en Marina. No es militarizar el país, es apoyarnos en dos instituciones que son pilares del Estado mexicano y que nos han ayudado mucho para cumplir con nuestra responsabilidad de gobierno. Muy bien. Es aclarar eso. La Secretaría de Comunicaciones, Transportes y Obras tiene un programa anual de mantenimiento de carreteras libres, pero además hay un programa también de contratos que se hicieron en el gobierno pasado para mantenimiento de carreteras. O sea, esto es una cuestión muy especial, lo que tiene que ver con el mantenimiento de los caminos que fueron afectados por el traslado de materiales para el Tren Maya. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Buenos días, señor gobernador, miembros del gabinete. Mi primera pregunta es, ahora con este decreto que se hizo para que la distribución y compra consolidada de medicinas por parte de Birmex, que es está a cargo de la Secretaría de la Defensa, ¿se da por terminado el contrato que se tenía con Lunops para la compra consolidada de medicinas? No, queda abierto, pero se hizo un contrato con UNOPS y en común acuerdo se estableció que habían medicinas que a ellos ya les estaba costando trabajo conseguir y que aceptaban que las adquiriera el gobierno
federal, el sector salud de México, y se adquirieron ciertas claves aparte de las de UNOPS, pero sigue el contrato, sí, con el propósito de que siempre se tengan las medicinas y a buen precio y de calidad. Muchas gracias. En una segunda pregunta, he estado, ahora que he estado aquí en mi tierra, en Yucatán, he visto que todavía existen haciendas enequeneras donde se trabaja el enequén, desfibradoras. Y, mi pregunta sería, ¿qué se podría hacer? Porque todavía tiene mercado, obviamente que no como a principios del siglo pasado, que venían barcos de todo el mundo a comprar el enequén, el qui en maya, ¿no? Y pues todavía se pueden hacer muchas cosas. Me contaban los trabajadores que pues los sacos de café pues los prefieren así por lo orgánico, pues es un textil orgánico que puede tener mucho futuro en varias cosas. La industria los tabacaleros. Nada más te interrumpo. Sí. Pasan los aviones porque estamos en el aeropuerto de Mérida y esto es parte, ¿no?, del crecimiento y del movimiento y del progreso que hay, porque en el tiempo que llevamos han aterrizado o han despegado, no sé, como 10 aviones. Sí. Cerramos el paréntesis. Sí, bueno, la industria tabacalera, y alguien que impulsó que se distribuyera mejor la riqueza del enequén fue precisamente Felipe Carrillo Puerto, ¿no?, que fue con Salvador Alvarado, hicieron pues como la revolución aquí en Yucatán para acabar con esa casta divina, los hacendados, y tuvieran que los mayas también tuvieran participación en esta riqueza, pero bueno, luego ya vino pues las fibras sintéticas y todo esto, entonces el mercado decayó y luego el neoliberalismo cerró la planta de Cordemex, que era muy grande, a lo mejor sí ya no tenía el mismo poder, pero entonces ¿qué puede hacer el gobierno estatal y federal para pues darle un apoyo a esta industria que pienso que todavía tendría mercado y tendría un valor económico, ¿no?, y que mucha gente… Sí, yo pienso que sí, que el enequén y la apicultura y otras actividades, el gobernador lo ha estado planteando. Yo creo que hacia adelante se van a seguir consolidando proyectos productivos en toda la península. Van a ir surgiendo nuevos proyectos productivos y no descartar el que resurja el enequén para usos que tienen que ver con lo que tú planteas, bolsas orgánicas, costales, en fin, todo lo que puede utilizarse, ¿no? En este tiempo, como todos sabemos, el auge del enequén se dio durante el Porfiriato en Yucatán. Fue tanto el auge comercial que llevó a
a la esclavitud. El progreso de Yucatán en ese entonces y del Enequén, lamentablemente, se produjo con el restablecimiento de la esclavitud que había en Yucatán, porque el cura Hidalgo, padre de nuestra patria, proclamó la abolición de la esclavitud en 1810, pero en Yucatán y en otros estados del país realmente la esclavitud se abolió en 1914, más de 100 años después de que se proclamó la abolición de la esclavitud en Guadalajara, en Jalisco, por el cura Hidalgo, porque existían las haciendas y habían peones acasillados. Parte de esa triste historia la narra Turner en el libro México Bárbaro, habla de Yucatán. Acá vinieron a trabajar como esclavos los yaquis deportados de Sonora y existían las haciendas. Por eso la importancia de Felipe Carrillo Puerto. Y mencionabas también a Salvador Alvarado. Él no era originario de Yucatán, él era de Sinaloa, pero era un hombre también de avanzada. En esa época se luchó en beneficio del pueblo, en beneficio de los campesinos, en beneficio de los mayas, y pues fue parte del movimiento revolucionario, porque Felipe Carrillo Puerto también estuvo en Morelos, se entrevistó con Emiliano Zapata en Milpalta y ayudó en el fraccionamiento o el deslinde de las tierras que se recuperaron, que estaban en manos de hacendados en Morelos. En eso participó Carrillo Puerto. Luego regresó a su estado y hizo historia. Entonces lo de el Enequén, pues ya en condiciones distintas. O sea, nosotros queremos el progreso, ayer lo decía, hablaba yo de eso, pero sin esclavitud, progreso con justicia, modernidad forjada desde abajo y para todos, no una oligarquía privilegiada, no una casta divina, sino un México, un Yucatán con justicia, con igualdad, donde todos tengan la oportunidad de ser felices. Ese es nuestro ideal. Por eso tomamos la decisión de que este año sea el año nacional. No solo es en Yucatán, es en todo México, es el año de Felipe Carrillo Puerto. Y por eso también el aeropuerto de Tulum, que es uno de los aeropuertos
más importantes, modernos de México, un aeropuerto internacional, lleva el nombre de Felipe Carrillo Puerto, para no olvidarnos de quienes han luchado en otros tiempos por la libertad y por la justicia y por la democracia. Entonces, eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Ya por último, tanto mi familia materna como mi familia paterna siempre han tenido mucha admiración por Felipe Carrillo Puerto. Mi abuelo materno fue diputado y presidente municipal de Mérida por el Partido Socialista del Sureste, Joaquín Ancona Cámara, y un hermano de mi papá fue años presidente de la Asociación Carrillo Puerto y hasta escribió un libro, pero sentimos que no se ha dado la difusión correcta. No he podido leer un libro que escribió Alma Reed que se llama Peregrina porque no lo consigo, no hay en ningún lado. El libro de mi tío pues ya no lo están editando, pues tampoco se puede conseguir. Yo me gustaría regalarle uno, pero no lo tengo, o sea, solo lo tengo para mí. Y ha sido Armando Bartra, hizo un magnífico libro sobre Carrillo, Felipe Carrillo Puerto. También hay muchas cosas que se desconocen de este prócer, ¿no? De su lucha del Partido Socialista del Sureste. Entonces hay muchas cosas que no se conocen. También se está haciendo un festival Paitán, porque es también el respeto a la cultura maya, no solo es a la personalidad de Felipe Carrillo Puerto, sino a la cultura maya. Él cuando entró de gobernador lo hizo en maya, no habló en castellano. Eso fue una cosa. Su discurso de entrada fue en maya. Entonces, pues está este festival también de Paitán, pues habla de ese respeto a la cultura maya. Entonces, ¿qué podría hacerse para que este libro, por ejemplo, que escribió mi tío, el de Alma Reed, que Peregrina, se pudieran reeditar, que el Fondo de Cultura los pudiera rescatar y que se supieran de estos libros y darle más impulso al de Armando Bartra, que es de veras extraordinario ese libro? Si tienen oportunidad de leerlo, se van a dar cuenta de muchas cosas. Muchas gracias, sí, señor. Sí, está muy bien, y vamos a pedirle a Jesús que nos ayude en esto, porque tienes toda la razón. ¿Qué pasa? Como todas estas acciones generan una reacción en contra, pues con el paso del tiempo se busca que se olvide la obra y las acciones de estos dirigentes, porque imagínense fundar el Partido Socialista del Sureste si ahora les parece mucho, ¿no?, hablar de populismo, imagínense de socialismo. Les da un patatús a los conservadores. Pero eso fue. Él fundó el Partido Socialista del Sureste. Y como se llevaron
a cabo acciones en beneficio de los mayas, pues se generó una reacción opositora muy fuerte, muy conservadora. Luego se profundiza más esta lucha de progresistas y conservadores, porque el general Cárdenas también lleva a cabo en Yucatán el reparto agrario de las haciendas. Y entonces esto molesta mucho a los antiguos porfiristas o descendientes, y se va olvidando o se quiere olvidar esa historia. No dar a conocer nada sobre Salvador Alvarado, sobre Felipe Carrillo Puerto, sobre el general Cárdenas. Son personajes vedados, pero nosotros no podemos olvidarlos si son defensores del pueblo. Es muy bueno lo que tú planteas. Se declara el año de Felipe Carrillo Puerto, pero a ver, en Yucatán y en México, ¿cuánto sabemos de lo que hizo Carrillo Puerto? Muy poco. Entonces, sí, vamos a hablar con Paco Ignacio Taibo para que este año también haya reediciones de libros, se difundan. Cuando los 500 años de la independencia, los 200 años de independencia del país y los 500 años de la caída de Tenochtitlan, en el 21, se hizo una colección de 21 libros, 20 o 21, 21 para el 21 se llamó la colección, y se editaron, sí, de grandes escritores, pero como más de 1 millón de ejemplares. Se entregaron a maestros y a ciudadanos, a ver si hacemos algo para que se conozca más la obra de Felipe Carrillo Puerto. El fondo publicó el año pasado un libro nuevo sobre Felipe Carrillo Puerto. El fondo, sí. Entonces hay que hablar con Paco para ver qué tanto se tiró lo de y lo de Armando Bartra, que yo coincido, es un buen trabajo. Es el libro que publicó el año pasado. Sí, sí. Pero bueno, ya aportamos. ¿Qué les parece si nos vamos? Porque tenemos que